Doctora, entonces vamos a dar inicio. Voy a hacer una pequeña presentación. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenido todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy con el tema estreñimiento en pediatría, que estará a cargo de la doctora María Delfina Cetraro Cardó. Ella es especialista en gastroenterología pediátrica del Hospital San Bartolomé, invitada de la Dirección Infosalud. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo en el chat del Zoom el enlace para el registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom o del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para ser absueltas al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes, doctora María Delfina Cetraro Cardó. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante, la escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Muy contenta de poder compartir un tema tan importante en el quehacer pediátrico como es el estreñimiento, y que en realidad el diagnóstico correcto es constipación en niños o en el grupo pediátrico. Vamos a revisar como agenda estos tópicos, ¿no? Y para no demorarnos más, empezaremos hablando un poquito sobre la anatomía y fisiología del aparato digestivo. Como ven ustedes, el aparato digestivo es un aparato muy extenso que comprende desde la boca hasta la parte distal del intestino grueso y que tiene muchas glándulas anexas que van a permitir pues precisamente la función más importante, que es la absorción de los nutrientes, la absorción y digestión de los nutrientes. En el intestino delgado es donde ocurre principalmente esta función, ¿no? Tiene, ya cuando uno está desarrollado por completo, 7 metros de longitud, 2 centímetros de diámetro, y que corresponde pues al duodeno y ayuno ilion, y que termina en lo que se llama una estructura, que es el pasaje hacia el colon, que es la válvula ileocecal, ¿no? A continuación, el ser humano tiene lo que se conoce como el colon o intestino grueso. En él ya no ocurre esta función de digestión y absorción de nutrientes. La principal función del colon es absorber iones y sobre todo absorber agua, y con eso provocar que ese contenido fecal, que llega bastante líquido, vaya reduciéndose y formando pues la materia fecal, que es la que vamos a expulsar diariamente, no como parte de nuestra función fisiológica. Una segunda función de importancia es que tenemos ahí la flora bacteriana, que nos va a permitir sintetizar vitaminas como sobre todo la vitamina K, y permite una absorción final de ácidos grasos de cadena corta que van a servirnos también como parte final de nuestra absorción. Esto va a hacer pues que mediante estas estructuras y mediante ciertos órganos que tienen que tener una función indemne, la defecación pueda realizarse de manera efectiva en el ser humano. Más a detalle, vamos a considerar que el colon, que es la principal estructura en donde interviene la función de la defecación, tiene que tener pues una coordinación tanto motora como neural de los plexos nerviosos mientéricos y submucosos, con una serie de neurotransmisores que manejan la motilidad intestinal, un control central por el simpático y parasimpático que va a generar movimientos de mezcla principalmente y movimientos propulsores que van a servir para que el bolo fecal transite pues a lo largo de toda la estructura y nosotros podamos defecar diariamente como lo debemos hacer normalmente. También tenemos mecanismos de continencia y de defecación que cuando el individuo está en reposo vamos a formar un ángulo aquí que se llama un cuarto esfínter, ¿no? Porque tenemos un tercer esfínter, perdón, porque tenemos dos anatómicos, que este ángulo va a permitir pues que el ser humano tenga una continencia en las defecaciones, y que cuando hacemos valsalva esta estructura se rectifica y podamos defecar también. ¿Cómo se realiza el mecanismo de la defecación? Hay que entenderlo que es una función coordinada, un poco compleja, para que uno aprende conforme va madurando, y que va a significar que el ser humano pueda hacer una defecación exitosa.
Esto ocurre porque, en primer lugar, ya llega la materia fecal a la parte distal del recto. Eso va a estimular a los esfínteres, el esfínter interno, que provoca este reflejo anal inhibitorio para que se aperture la estructura. Y con el esfínter anal externo se va a lograr la relajación del esfínter externo para poder realizar la defecación, ¿no? El individuo siente deseos de defecar cuando este bolo fecal llega aquí a la parte distal, y ahí es donde se inicia esta sensación refleja, digamos, ¿no? Mirando un poquito también la fisiología, tenemos que entender que cuando hablamos del tránsito intestinal, que es como en promedio 36 o 48 horas en individuos sanos, esto va ocurriendo en diferentes tiempos a lo largo de los diferentes segmentos del tubo digestivo. Que si nosotros miramos aquí el recuadro, prácticamente máximo unas 6 horas permanece entre la boca y todo el intestino delgado, y el resto, que son 30 horas a 42 horas, la materia fecal permanece en el colon el tiempo restante. Entonces, si es que hay una demora mayor, entonces lógicamente vamos a absorber más agua, las deposiciones se ponen más duras y ahí comienza todo el evento en donde a uno lo lleva a presentar constipación o estreñimiento. ¿Qué factores van a influir sobre la motilidad en este segmento y un tiempo de tránsito? En primer lugar, ¿cuánto de fibra come el individuo? Si hay una ingesta elevada de fibra, lógicamente voy a tener materia fecal más blanda y voy a poder disminuir mi tiempo de tránsito. La personalidad del ser humano, se dice que las personas extrovertidas tienen un tiempo de tránsito más rápido, y el género, que el género masculino tiene más facilidad, digamos, en ese tiempo de tránsito. Entonces, esto va a provocar un tiempo de tránsito más rápido y una mayor frecuencia de deposiciones como una, digamos, característica basal. Acordarnos en pediatría de suma importancia definir cómo es la frecuencia de las deposiciones. El grupo pediátrico es bastante diferente que el grupo de niños más grandes o de adultos, porque va variando en la frecuencia de su defecación. Y así tenemos que los niños pequeñitos, de 0 a 3 meses, sobre todo aquellos que tienen lactancia materna exclusiva, van a tener como promedio 3 deposiciones diarias, aunque pueden tener muchísimas más, ¿no? Ustedes recuerden que el niño menor de 3 meses puede defecar con cada vez que toma el pecho, y eso es fisiológicamente normal. Los que tienen lactancia artificial, un promedio de 2. Ya a los 6 meses, ese tiempo de tránsito va disminuyendo porque la estructura va madurando y tiene un promedio de 1.8 deposiciones diarias. Entre 1 y 3 años, 1.4 deposiciones diarias, y mayores de 3 años, una deposición diaria como promedio. Esto es importante de entender para poder mirar que hay un espectro, que aquel niño que defeca más, fisiológicamente normal, y aquel niño que tiene menos deposiciones y que también es fisiológicamente normal, ¿no? Para poder definir la constipación o el estreñimiento. También es importante, cuando hablamos de la definición del estreñimiento, poder anatómicamente, o mejor dicho, gráficamente, poder definir qué tipo de estructuras tenemos de las heces, de la forma de las heces. Y para eso estamos en los niños mayores de 1 año, esta que se llama escala de Bristol, ¿no? En donde las heces de tipo 1 y 2, sobre todo, son las que corresponden con el estreñimiento. Entonces, de ahí podemos entender que yo puedo tener un patrón en un niño que no defeca todos los días, pero si estas son blandas, como la 4, ¿no? Puedo decir, ese no tiene características de estreñido, ¿no? Y vamos a ver con qué criterios esto se puede diagnosticar. Entonces, siempre tratar de identificar, ves con esta ficha gráfica, qué tipo de deposiciones hace el niño. En la fisiopatología, ya cuando hablamos de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué ocurre que un niño o una persona se estreña? Porque se ha visto que en estos individuos hay una reducción en la frecuencia y una reducción en la duración de los movimientos de la materia fecal. Es decir, son menos movimientos y de menos duración. Entonces, esta masa fecal progresa cada vez, con cada movimiento, una menor distancia. Ya no la que usualmente debería progresar. Y que además
estas personas o estos niños tienen una disminución de la respuesta motora colónica a la comida. ¿Qué significa esto? Hay que acordarnos que hay un reflejo fisiológico que se llama gastrocólico. Entonces, cada vez que uno come, ese reflejo le indica al colon moverse de manera más enérgica. Pero estas personas tienen esta respuesta de un poquito menos de intensidad. Entonces, van a tener menor duración de la actividad contráctil y menores contracciones propagadas de gran amplitud, haciendo que también, ¿no?, las deposiciones puedan ser progresadas en distancias más pequeñas, ¿no? Y allí es donde ese tiempo de tránsito se va enlenteciendo. Sin embargo, hay que recordar que permanece intacto el programa neural para la peristalsis y para la capacidad colónica de contraerse. Y esto es importantísimo de entender en el momento en que estamos en tratamiento para un paciente. El paciente no tiene un daño neurológico, no tiene un daño motor, sino tiene simple y llanamente características particulares que lo hacen tener un tiempo de tránsito un poquito más largo. Entonces yo puedo, con el tratamiento, recuperar esa, digamos, mayor facilidad para propulsar la materia fecal y, por tanto, controlar mi estreñimiento. ¿No? Entonces, importantísimo. Y se ha demostrado que en los individuos estreñidos, haciendo algún tipo de estudio, sobre todo buscando otras cosas, cómo es que los pacientes pueden retener la materia fecal en la parte distal o pueden retenerla porque sus movimientos propulsores son más lentos, digamos así, ¿no?, a lo largo de todo el colon, ¿no? Este es un estudio con marcadores radiológicos, radiopacos, de tiempo de tránsito fecal, que se hace, como le vuelvo a repetir, no para los estreñidos funcionales, que es la mayoría, sino para aquellos pacientes que puedan tener otro tipo de patologías. ¿Qué factores contribuyentes, además de esa característica personal, ¿no? Factores constitucionales y hereditarios de los que ya hemos hablado, factores alimentarios como el desmame precoz y sobre todo, particularmente, es una apreciación personal mía, ¿no? Como yo siempre digo, nuestra comida peruana es muy rica, pero lo que consumimos poco es fibra, ¿no? Entonces siempre yo que pregunto, ¿qué comida les gusta a los niños? No falta el arroz con pollo, los fideos de cualquier tipo, el ceviche, pero ¿y la fibra? ¿Dónde está en esos alimentos? Entonces hay un consumo insuficiente de fibra que puede tratar de identificarse. Una parte importantísima también, sobre todo en el grupo pediátrico, son los episodios de evacuación dolorosa. Cuando el niño le duele para defecar, lo siguiente que va a presentar es que va a tener miedo de evacuar y comienza a tener una conducta de retención. Los factores emocionales, sobre todo la ansiedad y la depresión, también se han identificado como importantes, y esta alteración de la motilidad colónica, que es el patrón de base, se identifica como el factor más importante en un 20 a 70% de los factores contribuyentes para el estreñimiento o la constipación. Entonces, dentro de este esquema que les mostré de la defecación normal, fisiopatológicamente, ¿qué ocurre cuando hay estreñimiento? Que llega el bolo fecal, como esto está muy duro, es una materia muy seca, hay una distensión rectal que se mantiene, no se logra evacuar, ahí desaparece el deseo de defecar y comienza a aparecer una de las complicaciones que es la encopresis o el examen fecal o las fugas fecales de materia que recién está llegando y que ya el paciente no la siente y se le escapa y se le escurre. Entonces, vamos a abolir un poco este mecanismo reflejo que tenemos porque esa materia fecal pues nos está impidiendo tener el inicio, que es tener la sensación de que el recto está ocupado, porque el paciente estreñido mantiene, ¿no?, generalmente el recto ocupado con esa materia fecal que no puede evacuar. Hay también, dentro de esos factores contribuyentes, ¿no?, anorexia por infecciones agudas, dieta rica pobre en fibra, proctitis por alergia a la proteína de leche de vaca o fisuras anales, que van a generar la evacuación dolorosa, y ese es el mecanismo principal de perpetuar la constipación crónica. El niño tiene miedo de evacuar, comienza a tener conducta de retención, hace una retención fecal que favorece el escape fecal y el dolor abdominal, ¿no? Entonces allí
con esa retención fecal, la siguiente defecación es más dolorosa y es un círculo vicioso que hay que cortar para poder mejorar el estreñimiento. Dentro de la epidemiología podemos identificar que el estreñimiento es un motivo de consulta frecuente, hasta 3 a 5% en las consultas de atención primaria, o sea que todos estamos viendo niños estreñidos, que ocupa un 25% en las consultas de la especialidad de gastroenterología, aunque yo dijera tal vez un poquito más, que aparece a diferentes edades, probablemente relacionado a diferentes etiologías, y que hasta un 40% de niños lo inician en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque aparecen periodos críticos de su aparición, que justo están en ese grupo etario, ¿no? Inicia la alimentación complementaria, el niño cambia además de leche materna fórmula, ¿no? Hay un periodo de educación y control de los esfínteres, que cuando las mamás son muy aprensivas y quieren que antes del año el niño deje el pañal, el niño no realiza pues ese control fisiológico, sino que se empieza a sentir ansioso y presionado. Y también el inicio de la etapa escolar, porque claro, van a un lugar donde conocen otras personas, tienen otros ambientes, el niño se va haciendo retención porque no le gusta defecar en lugares extraños, y también es un periodo crítico de inicio. Algo que siempre yo recalco, y que es esta primera parte de la lámina, que dice que aproximadamente la mitad de los cuadros de dolor abdominal que requieren atención, sobre todo en los servicios de urgencia, van a corresponder a constipación o estreñimiento. Así que cuando tengan ustedes un niño que tiene ese motivo de consulta, además de descartar de primera intención, si es que es un cuadro quirúrgico, pregúntenle cómo es su patrón defecatorio para poder identificar si ese es el origen. Entonces les presento aquí, por ejemplo, un caso clínico, ¿no? Es un niño de 3 años de edad que acude con un dolor abdominal de 2 meses de evolución, con el episodio agudo es llevado a la emergencia, porque estos son niños que tienen episodios repetidos, tiene deposiciones duras y dolor a la defecación que no se le dio mucha importancia, ¿no? Y en el examen, el abdomen está distendido, con dolor en la parte inferior, no hay masas y con ruidos hidroaéreos presentes. ¿Cómo le hacemos el diagnóstico? ¿No? Hacemos un diagnóstico de dolor abdominal crónico porque tiene 2 meses de evolución, y a descartar parasitosis. Ese fue un diagnóstico correcto. Ahí nos confundimos un poquito, ¿no? De repente no lo preguntamos porque eso es lo más posible que hagamos hecho, y lo que no hemos visto es cómo es la característica de las deposiciones, y que presenta un síntoma importante que es el dolor al defecar. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar siempre que tengamos esos niños. Y remarcar que este diagnóstico de estreñimiento es un diagnóstico clínico, que yo tengo este cuadro que se llaman criterios de Roma 4, que es para los trastornos funcionales, hablando específicamente de estreñimiento, en donde tengo que tener 2 de los siguientes síntomas por lo menos un mes, tanto en niños menores de 4 años, como es este primer cuadro, como el otro que les voy a mostrar, que es muy parecido en mayores de 4 años, en que me dice lo siguiente. Si tengo una historia de 2 o menos defecaciones por semana, una historia de excesiva retención de heces, historia de dolor o evacuaciones duras, de gran masa fecal, de heces de gran diámetro, ¿no? Con presencia de masa fecal en el recto, y con niños que ya están entrenados para ir al baño, porque estamos hablando de hasta 4 años, de al menos un episodio por semana de incontinencia fecal, y de historia de heces de gran diámetro que atoran el baño, ¿sí? Que obstruyen el inodoro. Entonces, yo junto 2 de estos criterios clínicos y mi diagnóstico está hecho. No necesito ningún examen auxiliar, no necesito ningún estudio de imágenes, y lo voy a manejar como tal, como un paciente con estreñimiento, que es lo que vamos a ver a continuación. En un niño mayor de 4 años, muy parecido, ¿no? Igual 2 criterios, por lo menos un mes, ¿no? Que va a cumplir el niño y cuyos síntomas no vayan a ser explicados por otro tipo de enfermedad, porque hay que también tener importancia en eso. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿no? Se ha visto que el tacto rectal está recomendado solamente si hay un solo criterio clínico y tengo dudas de que es un paciente estreñido, y para descartar otras causas de dolor abdominal,
No está indicado rutinariamente la realización de radiografía de abdomen, ni un tiempo de tránsito colónico, ni una ecografía transabdominal rectal. Entonces, remarcando, ¿no? Muy importantemente, el diagnóstico es clínico. Bien, criterios de Roma 4, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo se clasifica el estreñimiento? El estreñimiento se clasifica según el tiempo de evolución, ¿no? Tenemos un estreñimiento crónico, de por lo menos un mes, que es el que mayormente nos ocupamos, que en la mayoría de los casos, un 95% son de tipo funcional, es decir, que no hay ninguna otra enfermedad detrás, y solamente un 5% que es un estreñimiento orgánico, que sí tiene otros orígenes y cuyo manejo pues es totalmente diferente. Y el estreñimiento agudo u ocasional, según los periodos de enfermedad o posoperatorios, que es mucho más sencillo de manejar. Dentro del cuadro clínico, por tanto, tenemos manifestaciones variables en los niños, eliminación de heces duras de diferente diámetro, que eso generalmente no falla dentro de las características, una frecuencia variable de menos de 2 semanas, de 2 veces por semana, dolor o dificultad para evacuar, conducta de retención, escape fecal, y que además puede acompañarse de otro tipo de síntomas como hiporexia, ¿no? Porque el niño se siente tan incómodo y como cada vez que come le viene el reflejo de defecar y él no quiere porque tiene mucho dolor, entonces prefiere no comer para no sentir molestias, ¿no? Eso es lo que hace el niño como un círculo vicioso. Pueden haber náuseas, cefalea, flatulencia, malestar, distensión abdominal con una masa fecal palpable en el abdomen porque se palpa la cantidad de heces como una cuerda cólica importante, fisuras anales, presencia de heces impactadas en el recto y otro tipo de complicaciones que a veces van hasta retención urinaria. Mire cómo son las fisuras, ¿bien? Y aquí con esta imagen yo los invito a nunca dejar de examinar la parte rectal, ¿sí? Es bien, bien importante para identificar las fisuras y bueno, algunas otras veces otras causas de estreñimiento como son los niños con malformación anorrectal y que están defecando por una fístula. Y aunque a ustedes les parezca exagerado, recibimos niños de 3 años o de 4 años con diagnóstico de estreñimiento y lo que realmente tienen es un ano imperforado, que es una malformación anorrectal, y una fístula perianal por la que están defecando y lógicamente no van a defecar, ¿no? Como si lo hicieran por el ano anatómicamente bien formado, ¿no? Entonces es importantísimo poder evaluar la fisura anal. Siempre tener en cuenta que yo puedo tener estreñimientos orgánicos y para eso existen estas que se llaman señales de alarma o banderas rojas. Cuando hay retardo en la evacuación de meconio de más de 48 horas, cuando hay déficit de crecimiento, ausencia de comportamiento de retención, cuando la ampolla rectal está vacía y no hay fecaloma, cuando hay anormalidades en la pigmentación cutánea o presencia de síntomas extraintestinales, una falta de respuesta al tratamiento convencional, y eso quiere decir más allá de 3 meses, no a la primera semana, y un inicio del estreñimiento antes del año de edad o ausencia de escape fecal. ¿Cuáles son las causas orgánicas de estreñimiento? Son muchas, ¿no? Algunas directamente demostrables, ¿no? Las que más frecuentemente tenemos en pediatría pues son las relacionadas a medicamento, ¿no? Sobre todo por hierro, porque estamos siempre arriba del tratamiento para la anemia, ¿no? Anticonvulsivantes, ¿no? Antiácidos, anormalidades anatómicas, de las que le hablaba, por ejemplo, la malformación anorrectal, las neurológicas como la encefalopatía crónica son los pacientes con parálisis cerebral infantil, y las metabólicas que hay que buscarlas un poquito más, como la acidosis tubular renal, hipercalcemia, ¿no? Bueno, eso ya requiere un poquito de exámenes. Cuando uno está viendo que dentro de la evolución del tratamiento es un paciente que no controla el estreñimiento como debería hacerlo con una buena dosis y un buen tiempo. ¿Cómo lo manejamos entonces? Vamos a esta parte súper importante del manejo, ¿no? El estreñimiento agudo ocasional, hay que aumentar la fibra, aumentar los líquidos, manejar la fisura si es que la tuviera y laxantes osmóticos por corto tiempo porque hay un evento ocasional que eso se supera y no hay ningún problema. Iremos entonces un poquito más a detalle a el manejo del estreñimiento crónico que sí requiere pues sentarse a hacer estos pasos de manera ordenada para poder tener éxito en el tratamiento. Educar, desimpactar,
hacer la parte de la prevención de la impactación o el mantenimiento y reeducar el hábito intestinal. ¿Qué cosa hacemos en la educación? ¿No? A los familiares tenemos que hacerles una explicación sencilla, si tal cual ustedes me la están escuchando, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Que no hay, ¿cómo se llama? Ningún problema grave detrás. Reforzar que la necesidad de tratamiento es un tiempo prolongado, porque el estreñimiento crónico no se mejora en una semana. Son como mínimo 4 meses de tratamiento y a veces hay que extenderlo un poco más para que el paciente pueda reeducarse. Responsabilizar al niño, si el niño ya es un niño más grandecito y él tiene que colaborar pues con tomar el tratamiento, con ingerir un poco más de fibra, porque claro, si no también a la hora que lo suspendamos no va a haber un tránsito adecuado. Y nuestro objetivo de lograr es que el niño haga con el tratamiento heces diarias, no dolorosas, que no tenga escape fecal, que eso significa que estamos recuperando el trabajo intestinal normal y recién allí podremos comenzar a retirar el tratamiento para ya que el paciente vuelva a tener ya su actividad normal. El segundo paso es demostrar que el paciente está impactado y si lo está, hay que desimpactarlo, ¿sí? Entonces, ese manejo de la desimpactación se puede hacer por 2 vías, la vía rectal o la vía oral. Lo que preferimos ahora es el manejo por vía oral, ¿no? Porque siempre la vía rectal es un poquito más fastidiosa, a veces el niño tiene fisuras y eso molesta muchísimo más, pero bueno, en la vía rectal se usan enemas, ustedes ven cada 12 horas, entre 3 y 5 días, porque hay que retirar toda la materia fecal dura, ¿bien? Y la vía oral con el manejo con polietilenglicol, con o sin electrolitos, a dosis alta de desimpactación, o como hacemos para limpieza colónica, administrado por 3 o 4 horas, ¿no? En dosis que se calcula por mililitro o por kilo, y recordar que los supositorios de glicerina no tienen efecto en niños mayores de 6 meses. ¿Bien? Eso es importantísimo. En relación a los medicamentos laxantes, tenemos de 2 tipos, los ablandadores fecales o los que llamamos osmóticos y los estimulantes o catárticos. Dentro de los ablandadores, que son los que se utilizan, ¿no? A muchísimo mejor seguridad, polietilenglicol, lactulosa, hidróxido de magnesio, y en la etapa de mantenimiento vean que la dosis es un poco menor. ¿Bien? Y los catárticos que se pueden tener como medicamentos de rescate, ¿no? Lamentablemente algunos no lo contamos en presentación, digamos, farmacológica, no llegan acá al Perú, como es el Sena, pero sí tenemos el bisacodilo y el picosulfato, ¿no? Aquí tenemos las dosis, acuerden que siempre tenemos efectos secundarios, ¿no? Polietilenglicol, aceite mineral que no lo contamos aquí en el Perú, ¿no? Estos son los osmóticos, es el Sena, el bisacodilo, acordarse que los supositorios de glicerina no tienen mayor efecto y que los enemas de fosfato no están recomendados en menores de 2 años, ¿no? Hay que tener cuidado con el enema en niños pequeños, ¿ya? ¿Para qué hacemos el manejo, no? El manejo es para que tengamos una eliminación constante de las heces y que estos laxantes nos van a permitir el manejo del estreñimiento funcional, pero también ustedes ven que sirven para otro tipo de problemas. Los laxantes osmóticos tienen por particularidad que atraen agua hacia la luz intestinal, impiden la absorción del líquido con el que se administran y por tal razón disminuyen la consistencia de los heces, aumentan su volumen, favorecen el peristaltismo intestinal y el resultado es el incremento del tránsito intestinal y la eliminación de las heces. ¿Qué tipo de laxantes osmóticos? Tenemos por vía rectal o por vía oral, dentro de esos lactulosa, sales de magnesio y polietilenglicol, que son los que contamos nosotros aquí en nuestro medio. Polietilenglicol es un polímero de elevado peso molecular que hidrata muchísimo la masa fecal. Cada molécula de polietilenglicol hace un puente con 100 moléculas de agua. Entonces vean cómo es que diluye esa materia fecal que está endurecida. Hidrata el contenido del colon, facilita el tránsito colónico, disminuye el dolor defecatorio. El que tenemos aquí en nuestro medio es la presentación 3350, que su acción es retener agua, ¿no? Miren cómo se une al agua. Esto hace que la materia fecal que está dura se vuelva más blanda
de mayor volumen, se evacúan en las deposiciones intestinales más frecuentemente, y lo otro que hay que acordar es que no se absorbe, no daña la mucosa intestinal y no daña otros órganos, ¿no? Dentro de los estudios en relación a la seguridad y a la eficacia, vemos este que es bien importante sobre polietilenglicol en el mantenimiento y en la impactación, y que nos dice que es un fármaco de primera elección en el tratamiento a corto y largo plazo del estreñimiento funcional, tanto en adultos como en el área pediátrica, así como para prevenir y resolver la impactación, ¿no? Fecal. Tiene una eficacia similar a los otros laxantes, a los que se compara, y en la mayoría de los trabajos que se compara con lactulosa resulta superior a esto, ¿no? Tiene bajos efectos secundarios que son modulados o manejados con la dosis que puede irse, digamos, individualizando a cada paciente. La mayoría de los estudios demuestra que tiene accesibilidad y tolerancia a los pacientes, son superiores al resto de fármacos utilizados. Y en la guía en esta revisión Cochrane sobre polietilenglicol nos habla de que se ha visto que el resultado es mejor que la lactulosa, ¿no? Que se debe utilizar de preferencia en lo posible, porque yo siempre digo en lo posible, cuando lo permita pues el manejo, ¿no? Cuando la familia pueda resolverlo con este tipo de medicamentos, en lo posible a preferencia de lactulosa en el tratamiento, ¿no? En relación a la desimpactación, la guía de Esgan-Nasgan dice que enemas y polietilenglicol son igualmente efectivos en desimpactación, pero se recomienda polietilenglicol porque el uso oral es el que se debería utilizar mejor, ¿no? Es más efectivo que la lactulosa, que la leche magnesia, que el aceite mineral y que el placebo en la etapa de mantenimiento, y también, ¿no? Se indica que no están recomendados a la fecha el uso de prebióticos y probióticos. Entonces, miremos cómo es que tratamos en un caso real. Nuestro paciente de 9 años con deposiciones duras, presencia de fecaloma, ¿no? Que se evidencia en el examen físico, tiene un tiempo de evolución de 4 meses, pesa 35 kilos, hacemos diagnóstico de estreñimiento crónico, ¿no? Muy bien hecho el diagnóstico. Nuestro tratamiento es polietilenglicol, un sobre de 17 gramos por día por 7 días. ¿Qué cosa hicimos? ¿Le dimos el tratamiento correcto? No, no es correcto. Acuérdense de algunos detalles, ¿no? ¿Cuáles son los errores entonces? ¿No? El error inicial es que tiene un fecaloma y que nuestra dosis de polietilenglicol no es una dosis de desimpactación, ¿no? Y que el tiempo de tratamiento no es el tiempo correcto. Entonces, tendremos que rectificar eso, porque si no, no vamos a tener éxito en el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la dosis de desimpactación entonces? ¿No? Para desimpactar, polietilenglicol, un sobre de 17 gramos cada 12 horas por 7 días, ahí estamos desimpactando. Y para el mantenimiento, polietilenglicol entre 0.8 y 1 gramo por kilo por día por 4 meses, ¿no? Y ahí estamos cumpliendo con la fase de mantenimiento, ¿ya? Para el mantenimiento, además, acordarse cosas importantes como la fibra alimentaria. Hay que propugnar un hábito de defecación importante. Por ejemplo, esta no es una posición correcta para un niño pequeño porque debe tener un apoyo para los pies. Mantener el tratamiento por el tiempo correcto, y en un grupo de niños que tienen ese visualización de que son o deprimidos o muy ansiosos o temerosos por algo, también apoyarnos en la salud mental. Recordar simple y llanamente cómo manejamos la fibra, ¿no? O como ven, hay diferentes alimentos, ¿no? Preferentemente las menestras, ¿no? Y todo lo que tenga salvado es lo que más tiene fibra, ¿no? Pero se maneja ahí entre diferentes tipos de alimentos, ¿no? El hábito intestinal, hay que reeducar o entrenar la defecación, siempre acordarse que tiene que tener apoyados los pies para poder defecar, y una tapa para niños adecuada, si es que el niño usa el inodoro como este pequeño, y para los niños más grandes se le puede hacer una cartilla de control de movimientos intestinales. Un algoritmo que nos pueda llevar a tener un mejor manejo y poder identificar algunas cosas importantes, ¿no? Aquí iniciamos con que nuestro diagnóstico es de estreñimiento y buscamos. ¿Tenemos banderas rojas?
Si tenemos banderas rojas, tenemos que evaluar de a qué se trata. ¿Es estreñimiento funcional o es otro tipo de enfermedad? Si no tenemos banderas rojas, nuestro diagnóstico es un estreñimiento funcional. Entonces ahora evaluamos la impactación. ¿El paciente está impactado o no? Si está impactado, entonces hay que desimpactarlo con efectivamente polietilenglicol, que es el manejo más adecuado. No está impactado, entonces vamos directamente a la fase de mantenimiento, lo entrenamos, indicamos cómo hacer todo ese manejo y educamos y llevamos pues un diario para ver cómo evoluciona. El tratamiento es efectivo, mantenemos el tiempo correcto, que son mínimo 4 meses, para después ir disminuyendo. Si el tratamiento no fue efectivo, porque hay que hacerle un seguimiento a ese paciente, entonces tenemos que volver a reeducar, volver a mirar la cantidad de fibra, volver a mirar cómo está tomando la medicación, porque hay muchos errores, porque los pacientes no cumplen la medicación correctamente también, y chequear si nuevamente se impactó. Si el tratamiento es efectivo, seguimos con la dosis de mantenimiento. Si el tratamiento no es efectivo una vez que hemos reevaluado, entonces ahí empezamos a considerar si no estamos ante un estreñimiento orgánico. Y consideramos hacer una evaluación del hipotiroidismo, si es una enfermedad celíaca, si hay una alteración del metabolismo del calcio, y evaluamos, ¿no?, nuevamente a nuestro paciente. Si no hay mejoría, referimos al gastropediatra para poder evaluar otro tipo de problemas, ¿no? Y considerar causas orgánicas y tratar de acuerdo a ellas, ¿no? Entonces, así con este algoritmo nos vamos dando cuenta que esto tiene que ir con pasos adecuados. Entonces, como conclusión, ¿no?, de la charla que les he compartido, indicaremos que la constipación es una patología frecuente en el niño, que la mayoría de los niños tiene constipación funcional, que en caso de evolución desfavorable evaluar las causas orgánicas, que el diagnóstico de estreñimiento es clínico y que la duración adecuada del tratamiento es sumamente importante, y que dentro del manejo se recomienda polietilenglicol como el medicamento de elección para este tipo de manejo. Muchísimas gracias por su atención, y si hubiera alguna pregunta al respecto, estoy aquí atenta para poder contestarla. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición. Bueno, voy a pedir por favor que sigan participando con sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom. Ya tenemos algunas preguntas que voy a pasar a leer. Preguntan, en un puesto de salud del primer nivel de la Sierra, llega una madre con su menor hijo de 19 días de nacido que no defeca hace 3 días, pero se orina, no vomita, lacta bien, todo dentro de lo normal. ¿Podemos decir que es una constipación? Y si fuera así, ¿cuál sería el plan de tratamiento, doctora? Ya, entonces ahí esa es una pregunta muy importante para poder identificar algunas cosas que son fisiológicamente normales. ¿Bien? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación clínica del niño. Si es un niño, como dicen, que se le evalúa normalmente, clínicamente sano, entonces ya es un punto positivo a favor. ¿A los cuántos días evacuó el meconio? Si ese paciente evacuó el meconio antes de las 48 horas, también es fisiológicamente normal. ¿Qué ocurre con el niño pequeño? ¿Ya? Con el niño pequeño que toma lactancia materna, podemos tener un espectro bien grande de la frecuencia de las deposiciones. Podemos tener un niño que solamente toma pecho y que puede evacuar una vez por semana o hasta cada 10 días. Y eso sigue siendo fisiológicamente normal, si es que no tiene la barriguita distendida, si es que los ruidos están normales, si el paciente no vomita y se alimenta normalmente. ¿Por qué razón? Porque la maduración de la motilidad es individualmente distinta. Entonces, en los niños neonatos, en los niños menores de 3 meses, vamos a tener un patrón de frecuencia de deposición bien variable. Aquel que defeca con cada vez que lacta, y aquel niño que defeca cada 5 días, cada 7 días, pero que es normal. ¿Sí? Y vuelvo a remarcar que tiene que ser normal clínicamente, ganar de peso normalmente, ¿no?, alimentarse normalmente y no tener ningún signo clínico de otra enfermedad. ¿Bien? Ahí
Un poquito habría que evidenciar si es que hay sospecha sobre todo por la evacuación de meconio según la evolución, ¿no? Hay el diagnóstico alternativo o el de descarte, sería según la valoración mirar si es una enfermedad de Hirschsprung o no. Pero eso no tiene una frecuencia tan alta, ¿no? Hay que observarlo nada más a ese pequeño, sin dar ningún tipo de tratamiento. Y enseñarle a la mamá que eso es un patrón normal. Muchísimas gracias, doctora. En cuanto a la estimulación rectal con termómetros, ¿es recomendable? Sí, no se recomienda la estimulación rectal con termómetro porque eso provoca laceración de la parte rectal. Y esa laceración se convierte en una fisura. Y esa fisura se convierte en dolorosa. Y ahí el niño, ¿no?, empeora ese patrón porque se va a tener retención porque le está doliendo el recto cada que evacúa. Entonces, voluntariamente se puede retener, ¿no? Entonces, no se recomienda la estimulación con termómetro. Si tenemos que utilizar, ¿no? Porque tengo un niño pequeño, ¿no? No estamos hablando del neonato de 19 días, ¿ah? Con ellos nada, ¿sí? Si tenemos que utilizar en un niño de 3 o 4 meses alguna ayuda, digamos, ¿sí? En un niño menor de 6 meses sí puede ayudarlo temporalmente, pero no de manera diaria, ¿ya? Yo no necesito que el niño defeque diariamente, porque con leche materna puedo tener un patrón más espaciado, ¿sí? Pero si cada 7 días ya veo al niño un poquito de disconfort, puede utilizar un supositorio de glicerina o puede utilizar una glicerina líquida, ¿no?, que viene en unas rectiolas, ¿no?, una vez cada 7 días. No es de manera diaria. Hay que quitarse la idea de que el niño tiene que defecar todos los días. No, si tiene la caquita blanda y por lo demás es un niño sano con ningún síntoma, no tengo que estarle ni estimulando todos los días, y no, mejor dicho, no estimulando nunca, ni poniendo supositorio todos los días tampoco. Muchísimas gracias, doctora. En cuanto a un niño de 7 años con tratamiento de polietil en glicol desde los 4 años, bueno, tiene buen peso, buena talla, ¿qué tratamiento debe llevar si tiene constipación crónica? Bueno, en realidad el tratamiento tiene que mantenerse el tiempo suficiente. Si es que yo no tengo ningún otro diagnóstico y es un estreñimiento funcional, ¿sí?, hasta que el niño recupere esa función. Pero eso pasa, además, ya un niño de 7 años que entiende, ¿sí?, de mirar las razones por las cuales el niño no está defecando adecuadamente. ¿Sí? O es muy distraído y no le hace caso a la parte fisiológica que cuando se mueve el intestino hay que ir a sentarse en el baño, ¿sí? Eso es uno, ¿sí? No come la cantidad adecuada de fibra, porque hay que comer fibra para mover el intestino, ¿no? No en exageración, o sea, no quiere decir que coma solo verduras, pero sí tiene que haber cambiado un poco esa alimentación. Y lo otro que puede estar ocurriendo es que no está tomando la dosis adecuada de polietilenglicol también, que eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? ¿Sí? Damos dosis insuficientes y por tanto el tratamiento no es efectivo. Por eso es que ahí hay una dosis que hay que calcular por kilo de peso. Muchísimas gracias, doctora. En la frecuencia normal, ¿cuál debería ser en los niños para evacuar? Se considera más de 2 veces por semana. Ujú. Menos de Muchis- 2 veces por semana ya es un punto clínico para el diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos el niño debería estar defecando interdiario, ¿no? Más o menos así. ujú. Muchísimas gracias, doctora. En cuanto al sulfato ferroso, ¿por qué provoca estreñimiento en algunos niños Bueno, menores? siempre hay medicamentos que te van a tener una alteración en la motilidad y que por tanto van a dar defecación. El sulfato ferroso no es el único, ¿no? Como ustedes han visto, hay un listado de medicamentos, ¿no? Anticonvulsivantes, antiácidos, ¿no? Lo que es importante de entender
es que si el paciente necesita una medicación por una enfermedad específica, en este caso hablando de anemia, el manejo del estreñimiento no significa quitar el tratamiento de la anemia, porque si no, yo no voy a recuperar esa enfermedad que realmente causa un daño permanente para la parte neurológica del niño y para su vida futura. El manejo del estreñimiento pasa por, ¿no?, dar su medicación para la anemia, pero además darle un medicamento que es un ablandador de heces, ¿no?, y manejar la parte dietética, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo más claro, por ejemplo, con los niños con convulsiones, ¿sí? Cuando toman fenitoína o ácido valproico son estreñidos. Entonces yo les digo a las mamás, si a un niño que tiene convulsiones y que tiene que tomar su tratamiento para la convulsión, por manejar el estreñimiento, yo le quito el medicamento de la convulsión, ese niño va a convulsionar y puede tener mayor daño cerebral, ¿no? ¿Es correcto quitarle el tratamiento? No. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es manejar el estreñimiento con las medidas que tengo que manejar el estreñimiento y mantenerle la medicación que por su enfermedad de fondo el niño requiere. Muchísimas gracias, doctora María Delfina Cetraro Cardo. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Sí, la recomendación final es que dentro de las historias clínicas, si bien es cierto, la parte respiratoria es la más importante y por lo que más vienen los niños, no se olviden de preguntar sobre la alimentación y no se olviden de preguntar cómo el niño defeca, ¿sí? Es bien penoso recibir niños con 4, 6 años de tener deposiciones duras y que en ningún momento se haya corregido esa situación. ¿Y por qué le digo que es bien penoso? Porque cuanto uno más tiempo pasa estreñido, en los niños en donde sus estructuras están creciendo, estamos propugnando a que su intestino se dilate, se estire, ¿no? Y cuando ya tiene esas dimensiones, el intestino ya no trabaja bien, porque tiene toda la parte muscular, digamos, muy distendida y no tiene fuerza para propulsar. Entonces el estreñimiento debe manejarse rápidamente para no llegar a tener esos periodos en donde recuperarlos es muchísimo más difícil, ¿no? Y preguntar si el niño se ensucia la ropa interior. Ustedes no saben la cantidad de niños que tienen incontinencia fecal, que se ensucian la ropa interior y eso se llama incontinencia, y que las mamás lo único que piensan es que no se sabe limpiar bien, ¿no?, cuando va al baño. Eso no ocurre. El niño que se ensucia es porque tiene escape de las heces, no es porque no se sabe limpiar. Y ese es un niño estreñido, ¿eh? Y causa una serie de problemas sociales que posteriormente ya, pues claro, si tiene escape fecal, el niño socialmente va a tener un rechazo porque va a oler desagradablemente. Tienen un rechazo en el colegio, tienen ya temor de ir al colegio porque tienen esos eventos y comienzan a tener ya problemas de otro tipo, ¿no?, psicológicos más importantes. Entonces, pregunten, por favor. Pregunten cómo defeca, pregunten si come sus verduras, sus frutas, su menestra, recomienden que el niño tenga que tener una ingesta adecuada de este tipo de nutrientes también. Gracias nuevamente, doctora María Delfina Cetraro Cardo, especialista en gastroenterología del Hospital San Bartolomé. Ha sido un gusto tenerla, doctora, con nosotros. Muchísimas gracias. También agradecemos a todos nuestros participantes, que sin ellos esto no sería posible. Y le recordamos suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchísimas gracias, doctora Delfina Cetraro Cardó. Muchísimas gracias a los participantes nuevamente. Que tengan una gran tarde. Buenas tardes, gracias por su atención. Gracias, doctora.